Al final no teníamos que ser Nostradamus para poder predecir lo que iba a suceder en cuanto a Dusan Vlahovic. Solo pasaron menos de 12 horas desde que lo dijimos en el banquillo de ayer y justo empezó a salir la noticia de que Dusan Vlahovic y la Juventus estaban empezando a conversar, empezando a mandarse mensajitos, cual dos enamorados tórtolos de primaria que no quieren decirse lo que necesitan decirse para seguir adelante. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo el día de hoy les quiero hablar sobre esta noticia que la Juventus y Dusan Vlahovic han comenzado a mandarse mensajes, a contactarse, a hablar sobre una posible reapertura de la renovación del serbio, aunque ustedes no lo crean, aunque la verdad es que si vienen aquí todos los días ya estaban informados. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cositas fundamentales y sumamente fáciles para ustedes que a nosotros nos permiten llegar a muchísimos otros de ustedes que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, pongamos la situación en contexto y permítanme que me sonría un poco, porque la verdad es que parece de telenovela, parece de libro, parece de meme, parece de lo que ustedes quieran decir, pero la realidad es que la Juventus de hoy en día es esta. ¿Qué pasó al final de la temporada? Al final de la temporada el señor Dusan Augustus Vlahovic termina metiendo 2 goles en el derby de Torino, celebrando, mandando el balón al aire. Uno de esos se lo anularon, otro terminó barriéndose, celebrando cual gran conquistador de la Serie A y la Juventus, cuando ya la Juventus sabía estar fuera de la Champions League. A la cara de todos nosotros tifosi, no celebró y no tuvo ni la menor decencia de entender la situación en la que nos encontramos nosotros tifosi. De todas formas, la Juventus decide que quiere tratar de negociar una renovación con el serbio y le ofrece una renovación de 6 millones con una posibilidad de subir un poquito más. Durante las negociaciones se subió a 6,5 millones para un contrato de 2 años y un bonus a la firma de 7 millones. Entonces se espera la respuesta del señor Dusan Vlahovic, el cual llega a la reunión con la Juventus diciendo que él solo va a aceptar una renovación de 8 millones al año por 3 años, más, ojo aquí, 15 millones de bonus de firma y más, ojo aquí, 15 millones de comisiones a sus representantes. O sea, 3 años a 8 millones más 30 millones en términos de bonos y comisiones. La Juventus obviamente le dijo, querido mío, usted está meando fuera del perol, ahí está la puerta, se puede ir. No solamente fue una cuestión de Comolli, ojo ahí, porque tanto Chiellini como Ferrero, el presidente del equipo, hicieron declaraciones porque les preguntaron al respecto y todos estaban de acuerdo en la misma línea. Aquí no había ruptura interna en este momento, o por lo menos cuando se trataba de Dusan Vlahovic estaban todos diciendo lo mismo. Lamentamos verlo ir, pero lo que está pidiendo el serbio está completamente fuera de nuestro alcance. Chiellini además añadió, yo pienso que está fuera del alcance de cualquier equipo italiano. Espero que Dusan consiga lo que está buscando en los equipos importantes de Europa. Y uy, papá, Chiellini sabía exactamente lo que se venía en el futuro de Dusan Vlahovic, porque adivinen qué encontró Dusan Vlahovic en los grandes equipos de Europa. Eso, silencio total y rotundo. Nadie vino por él, nadie le hizo una oferta, nadie lo llamó. Ningún Bayern Múnich que lo tenía en la lista como un posible sustituto del sustituto de Harry Kane. Ningún Real Madrid, ningún Barcelona, ningún equipo de Premier. Nadie tocó la puerta de Dusan Vlahovic. Tremendo baño de humildad que se llevó el serbio. ¿Quién sí tocó la puerta de Dusan Vlahovic? Un equipo de la Arabia Saudita, que él inmediatamente negó querer ir a ese campeonato, y un equipo de Turquía. Ojo, un equipo de Arabia Saudita y un equipo de Turquía. No es que se vinieron todos corriendo a buscar al grandioso goleador que es Dusan Vlahovic. ¿Y qué le ofreció este equipo de Turquía llamado Beşiktaş? Le ofreció simple y sencillamente lo que pedía:
8 millones de salario por 3 años, pero un bonus a la firma de 7 millones. ¿Qué hizo Dusan Vlahovic? Dusan Vlahovic viajó a Turquía, se reunió con el equipo, vio las instalaciones, regresó a Turín, porque ahí es donde tiene su casa, fue grabado al regreso de Turín en el aeropuerto de Caselle de Turín y nunca les contestó. Nunca le contestó al Besiktas, quien lo esperó por 2 semanas después de presentarle esta oferta y nunca llegó una respuesta hasta que el Besiktas dijo, bueno, ya que no nos contestó, nosotros volteamos página y vamos por otros objetivos y retrajo la oferta que nunca pudo aceptar el serbio. Y bueno, eso nos lleva a lo que estamos ahorita en la actualidad. Desde ese momento han pasado alrededor de 2 o 3 semanas. Nadie ha tocado la puerta de Dusan Vlahovic, quien esperaba recibir una oferta del cielo, quizás de la Premier League, mucho mejor a la que le ofrecía Besiktas, pero obviamente la realidad es cruda y dura y le enseñó al señor Dusan Vlahovic que nadie lo está buscando. A un mes antes de que empiece la temporada en Italia y en toda Europa, nadie está buscando comprar al delantero 9 de la Juventus, Dusan Vlahovic. Así que Dusan Vlahovic, ojo aquí, por medio de sus representantes, ha mandado mensajes a la Juventus. No es Vlahovic quien ha tocado la puerta, no es una llamada oficial, no, por medio de intermediarios y representantes ha tocado la puerta de la Juventus. Y la misma Juventus, por medio de comunicaciones indirectas, le está dejando saber a Vlahovic que tiene la oportunidad de venir a hablar. ¿Cuáles son esas comunicaciones indirectas? El 9 de Dusan Vlahovic con su nombre está disponible en la tienda de la Juventus una vez más por si usted quiere personalizar su camiseta con la representación de nuestro 9. Ojo, vuelve a estar, porque cuando terminó la temporada, varias personas se metieron a la tienda de la Juventus a revisar si seguía ahí Dusan Vlahovic y lo habían quitado para la primera camiseta. Ahora que salió la segunda camiseta, mágicamente reapareció el nombre y el número del señor. Justo cuando empezábamos a tener estos contactos. Y bueno, uno dice, bueno, tiene sentido. O sea, al final del día hay que ser sincero, ¿no? Como les dije, uno no tenía que ser Nostradamus para interpretar que se venía Dusan Vlahovic, porque al final todo lo que estaba en el mercado era muchísimo más caro de hasta lo más caro que pedía Dusan Vlahovic. Por ende, en términos económicos tenía mucho más sentido para la Juventus traer y tratar de renovar a Dusan Vlahovic. Pero claro, entonces uno dice, bueno, ahorita que ya entendió, ¿no? Que ya entendió que simple y sencillamente en el mercado no existe algo para él y viene a pedir el perdón a casa de papi, pues uno se pone a ver y qué es lo que estará pidiendo Dusan Vlahovic ahorita. Es interesante, porque ahora sí acepta entre 6 y 6,5 millones de euros de salario, que era lo que le ofrecía a la Juventus desde un principio. Buenísimo, la Juventus dice, genial. 7 millones para el bonus de la firma. Ok, era prácticamente lo mismo que le enseñaba y le ofrecía la Juventus. Pero, ojo aquí, las comisiones para sus representantes y su agente tienen que ser de entre 8 y 10 millones de euros. Y ahí es donde la Juventus dice, Pepa, calma, no vamos a llegar a esos números. La Juventus está dispuesta a ofrecer 5 millones máximo en comisiones para sus agentes. Entonces la Juventus está dispuesta a cerrar una operación de en su totalidad alrededor de 18, 19 millones de euros, contando el salario de un año, más el bonus a la firma, más el bonus o las comisiones a sus agentes. Claro está que Dusan Vlahovic tiene que aceptar esos términos. Ahora yo me pregunto, y aquí una vez más, ¿en qué punto un jugador permite que sus representantes, que sus agentes le arruinen tanto la carrera? ¿A qué punto un jugador toma responsabilidad por su propia vida y su carrera profesional y manda, disculpen la palabra, a cagar a esa gente que supuestamente debería tener el bien del jugador por delante y no su propio bien? Porque si a Vlahovic no le han llegado ofertas, no es porque no meta goles, porque los goles los mete. No es porque no pueda jugar fútbol, porque al final es un jugador profesional. No es ni siquiera por el salario que pide. Si a Vlahovic se le cerraron las puertas, fueron siempre por sus agentes y sus representantes que pedían una cantidad de comisiones y bonus a la firma total y absolutamente fuera de la realidad. Por ende, señor Dusan Vlahovic, y aquí esta es una opinión personal,
Y yo entiendo el punto de la Juventus, que en términos económicos es mucho más viable renovar a Dusan Vlahovic por un paquete total de 19 millones que tratar de ir a convencer al PSG que baje su precio de Colomani de 50 a 40 millones. Eso lo entiendo. Pero Juventus y señor Dusan Vlahovic, yo creo que esto no lo deberían hacer, especialmente por el bien de la Juventus, porque yo como juventino pongo primero al club, no a los jugadores. Y este movimiento, esta renovación, en mi punto de vista, solo puede traer daños al equipo, daños al grupo, por lo que dijo supuestamente el jugador, y daños a las expectativas de los jugadores que tenemos internamente. Dusan Vlahovic no es un gran delantero. ¿Por qué? Porque en 4 años y medio no rindió lo que debía rendir con la Juventus y la mitad del tiempo se la pasó lesionado. Le guste a quien no le guste, esos son hechos. Dusan Vlahovic no vale 6 millones, 6 millones y medio al año, más 7 en bonus de firma, más 10 o 5 millones en comisiones. Dusan Vlahovic vale lo que valdría un delantero regular de la Serie A. 3, 4, 5 millones al año, con una firma de bonus pequeña, 2, 3 millones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha demostrado en el campo y con su rendimiento físico. Porque la verdad es que Dusan Vlahovic sigue teniendo problemas con la pubalgia. Sí, la pubalgia en sí ya la arreglaron, pero las complicaciones de las pubalgias son las que le han llevado a muchísimas otras lesiones desde esa operación. Por ende, ustedes hacen esta operación y no solamente, obviamente, como la Juventus, dice, bueno, al final regresó y aceptó mis condiciones, pero te faltó el respeto todo el tiempo. Y yo, sinceramente, estoy cansado de que nadie dentro de la Juventus mantenga el respeto de la Juventus. Yo estoy cansado que caiga siempre en nosotros los tifosos y desde fuera en demandar que se respete al club, mientras que el club igual no se hace respetar a sí mismo frente a jugadores. Porque la situación de Dusan Vlahovic es muy paralela a la situación de Di Gregorio. Así que chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Debería la Juventus renovar a Dusan Vlahovic bajo las expectativas del club? 6 millones, 6 millones y medio de salario, 7 millones en bonus de firma, 5 millones en comisiones. Los leo con muchísima atención. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hasta luego, pueblo. Chao.